Saludo a los hermanos con la paz del Señor. Pueden estar tomando sus asientos. Damos gracias al Señor que podemos estar en esta tarde nuevamente en la casa del Señor para poder venir a recibir el alimento espiritual para nuestras vidas, aquel alimento que nos hace crecer, que nos hace madurar, que es la palabra del Señor. Ahora vamos a estar pidiendo al hermano diácono Julio que esté compartiendo con alguna palabra. Saludo a mis hermanos con la rica paz de nuestro Señor Jesucristo y damos gracias a Dios realmente. Gracias por estar en la casa de Dios. Gracias por poder compartir este momento. Tanto tiempo que no nos vemos, realmente es una bendición. Y darle muchas gracias a Dios por este tiempo especial que estamos viviendo. Es un tiempo especial. Usted sabe que hay personas mayores como yo y de más edad, inclusive de 70, 80, 90 años. Y dice, es increíble lo que está pasando, esto no lo vi nunca. Y no. Esto no se vio nunca, pero a la luz de la palabra de Dios es el cumplimiento de la Escritura, de su palabra, porque tantas veces Dios nos llama todos los días hasta el cansancio, hasta el hartazgo. Quizás vos digas, pero siempre lo mismo, pero Dios llama a sus hijos en ese amor tan grande que Él tiene que nosotros no lo vamos a entender. La Escritura es muy clara, dice que hasta nuestros cabellos están contados, tus cabellos están contados. Y Dios nos llama porque se acercan los días muy peligrosos. Esta pandemia pronto se va a ir, pero en el tiempo de Dios. Pero va a venir otra. Y no lo digo yo, sino esto está escrito en el libro de Mateo 24, 7 y 8, donde habla claramente. Esta palabra tantas veces hemos escuchado, que se levantará nación contra nación, reino contra reino. Y dice que habrá hambre, pestes, terremotos en diferentes lugares. Pero fíjese que está escrito en plural esto. O sea que después de esto va a venir otra plaga. Y quizá uno diga en su corazón, pero ¿por qué Dios es así? Y sucede que el hombre y la mujer desobedecemos a Dios en todas partes del mundo. Y Dios le pone un freno a esto, porque prácticamente estamos viviendo casi o sí los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y todo lo podemos ver, lo que sucede. Pero Dios ya estamos avisados nosotros. Su pueblo está avisado y nos tenemos que preparar. Y después que venga otras cosas, Dios nos va a guardar. Dios nos va a guardar. En el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Un salmo muy poderoso donde la palabra dice, entre otras cosas, que la plaga no tocará tu morada. También dice que mandaré a los ángeles para que te protejan. Pero esto no lo debemos tomar como un misticismo. Esto se va a concretar si nosotros hacemos la voluntad de Dios. Dios nos va a guardar. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, Dios nos va a proteger de lo que venga. Pero de lo que venga. Entonces tenemos una salida.
Y esa salida es nuestro Señor Jesucristo. Ayer compartimos unas palabras muy conocidas, clásicos, si se quiere decir, estaba leyendo el pastor. Y yo también voy a compartir hoy una palabra del Señor en el libro de Lucas 21, 33 en adelante. Es una palabra muy conocida para nuestras vidas, pero como decía anteriormente, el Señor habla a nuestras vidas constantemente, que nos acerquemos a su presencia con un arrepentimiento, con un corazón arrepentido. De eso se trata. Y vamos a leer Lucas 21, 33. Creo que dije bien 21, 33. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de nuestro Dios dice así, una palabra muy conocida, dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. De manera que este mundo donde estamos viviendo pasa, va a pasar, va a desaparecer, desaparece todo, pero la palabra de Dios siempre está. Y más abajo dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿De qué nos está hablando el Señor? Esta enfermedad que está en estos días, y es para nosotros, nos dice Dios que nos tenemos que cuidar a nosotros mismos, no entrar en glotonerías, en embriaguez, en una palabra, no enfriarnos, porque de repente va a venir aquel día. Pero ¿de qué día nos habla el Señor? Va a venir aquel día, y va a venir el día de la ira de Dios. Tenemos que estar atentos, que no nos descuidemos nosotros mismos de no caer en esas desgracias. Y dice el 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. O sea que ese día va a ser un día tremendo, que ni lo esperamos. Nadie lo sabe, ni el día ni la hora, no lo sabe nadie, va a caer de golpe. Entonces, debemos estar atentos para escapar de ese día. Y dice el 36, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Mire qué palabra, hermano, cómo el Señor nos habla con tanto amor, con tanta delicadeza y con tanta sencillez, que podemos entender estas cosas, ¿sí? Debemos estar atentos a lo que va a venir. Sucede que vivimos como vivimos en este tiempo, pero no nos olvidemos por sobre todas las cosas que Él es real, que Él está con nosotros, Él está contigo, Él está en todas partes. Él solo quiere que nosotros nos pongamos genuinamente en las manos de Dios para que Él nos vaya bien simplemente. De eso se trata la palabra de Dios, del llamado de Dios a las naciones, al mundo entero, de lo que está sucediendo. Y quiero darle gracias a Dios por el día de ayer. Hermanos, estuvimos ahí en el lugar donde vamos siempre, en la plaza, y las personas que escucharon, las personas que se anotaron, y darle gracias a Dios realmente porque Él es el que hace todas estas cosas.
Y quiero decirles, hermanos, que se vive un tiempo muy delicado y bueno, las personas sienten que realmente algo pasa, algo pasa. Dice que habrá señales en el sol, en la luna y las estrellas. Dice que en la tierra habrá angustia de las gentes a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por la expectación de las cosas que vendrán sobre la tierra. O sea que es inminente la venida de nuestro Señor. Es inminente la venida de nuestro Señor. Depende de nosotros el estar bien con Él, porque es la única manera que la palabra de Dios es la que nos va a hacer salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación, porque hay una condenación, pero también hay una salida, que es nuestro Señor Jesucristo. Nos ponemos de pie y vamos a darle gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por la advertencia que todos los días el Señor habla a nuestras vidas, a donde nos vayamos, aunque de pronto seamos reacios a querer entender estas cosas y decir esto es una locura, pero sabes una cosa, que lo maravilloso del Evangelio que he aprendido por mi vida misma es que Dios no te obliga que vos vengas a la iglesia, que vos creas en Él. Simplemente Dios habla a las personas lo que va a suceder, lo que pasó y lo que está pasando ahora. Y ese es el amor de Dios para con el mundo entero. Él dice, no obliga a nadie, simplemente se trata de creer en su palabra. Te damos gracias, Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos a tu reino, Señor, hágase tu voluntad, así en los cielos como en la tierra, Señor. Vamos a estar compartiendo unos versículos más de la palabra del Señor. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 23. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 23, dice así la palabra del Señor. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Una parábola que el Señor Jesús estaba hablando y comienza diciendo:
por lo cual el reino de los cielos es semejante. Jesús estaba diciendo, el reino de los cielos, lo que pasará en el cielo, es parecido a la historia que Él les iba a contar. Y dice semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Llegará el momento en que el Señor nos va a llamar para hacer cuentas con cada uno de nosotros. Porque la palabra de Dios que dice que el reino de los cielos es así. Y no nos cuenta los pormenores de lo que pasó con los otros deudores, pero nos cuenta de que llegó un deudor que le debía muchísimo dinero, que no le alcanzaba toda la vida de trabajo para pagar lo que le debía. Dice 10.000 talentos. Y esto nos compara que, como estábamos compartiendo también el día de ayer, cuando nos presentemos delante del Señor, y ayer decíamos, ¿con qué nos vamos a justificar delante de Él? ¿Cuál va a ser nuestro justificativo? Siempre aquí en la tierra el hombre se quiere justificar de todo. Hace algo mal, comete una infracción y enseguida tiene una excusa. Le llaman la atención por algo y siempre tenemos una excusa para presentar. Y dice que este hombre se encontró en que su situación era que no podía pagar, lo único que le quedaba es postrarse y pedirle misericordia al rey que le dé un tiempo que él se lo iba a pagar. Nos recuerda que nosotros, si nos presentamos delante de Dios, no podemos tener el acceso a Él por nuestra propia justicia, por nuestra propia cuenta. Así como este rey ya dictaminó una sentencia y dijo a este hombre, véndanle, vendan su mujer, vendan sus hijos, sus bienes, como esclavo, para poder saldar aquella deuda. Así sobre nosotros pesaba una sentencia. Sobre nosotros pesaba la sentencia en que por ser pecadores estamos destituidos de la gloria de Dios. Pesaba la sentencia en que nuestros pecados y nuestras maldades hicieron una separación entre Dios y nosotros. Y el profeta Isaías dice que por más que el hombre quiera lavarse, no lo puede hacer, ni siquiera con lavandina va a poder emblanquecer sus pecados. Pero nos cuenta de que este comenzó a rogarle al rey y dice que el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Nos está hablando de que Dios, en su misericordia, a nosotros nos perdonó nuestros pecados. A nosotros nos dio la posibilidad de ser llamados hijos de Dios. Él limpió nuestros pecados, borró nuestras transgresiones, quitó nuestras maldades. Pero Él nos dio un mandato. El último versículo dice, el 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón
cada uno a su hermano sus ofensas. Y el Señor Jesús sabía de que así como este hombre que salió perdonado, ya salió sin la carga de aquella deuda, que salió sin el peso de la sentencia que le había dado el rey, muy pronto se olvidó y se encontró con un consiervo de él que le debía poco dinero, 100 denarios, dice. Y comenzó, dice, a ahogarle para que le pagara. Su consiervo usó las mismas palabras que usó él. Dame un tiempo y te lo voy a pagar. Te lo pagaré todo. Y él dice que no tuvo misericordia, sino que lo echó a la cárcel. Cuando el rey se enteró de lo que había hecho este su siervo, dice que volvió a la sentencia antigua y lo echó en la cárcel hasta que pagase todo. O sea que el perdón que él pudo obtener por rogarle al rey no sirvió de nada porque él no perdonó. En Marcos capítulo 11, versículo 25 dice, cuando estéis orando, decía el Señor, perdonad las ofensas que tenéis a vuestros hermanos. En Lucas 6:37 también Jesús estaba diciendo, perdonad y seréis perdonados. Cuando Jesús enseñaba al Padre Nuestro, decía, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y es tan natural en la naturaleza del hombre el guardar rencor, el no querer perdonar, el acordarse por mucho tiempo la ofensa o lo que le hizo su hermano. Y hay 3 motivos que no vamos a desarrollar extensamente, sino que lo vamos a nombrar, por lo cual nosotros tenemos que perdonar. Y tanto conocía al Señor cómo es el hombre, que aún en la Biblia tenemos ejemplos. Había un siervo de Dios, de nombre Bernabé, que él estaba con los apóstoles, era poderoso en palabra, y cuando oyeron que en Antioquía había llegado la palabra y se había formado un grupo de hermanos que estaban orando, congregándose, dice que este fue y llegó hasta Antioquía, lo mandaron, pero él antes de llegar a la iglesia, dice que pasó por Tarso y se trajo a un tal Saulo, un hombre que era perseguidor de la iglesia, un hombre que no perdonó a Esteban, sino que él consintió en la muerte cuando lo estaban apedreando. Y cuando tuvo el encuentro con el Señor, Saulo camino a Damasco, pasado un tiempo llegó a Jerusalén y como conocían su historia, conocían quién era, ninguno quería acercarse a Saulo y el único que se pudo acercar fue Bernabé y lo presentó a Pedro. Después allí en Antioquía de Siria estuvieron ministrando juntos en la iglesia. Llegó el momento en que el Espíritu Santo dijo que lo aparten a Saulo y a Bernabé para hacer la obra.
y salieron en el primer viaje, llevándose consigo a Juan Marcos, el escritor del Evangelio según San Marcos. Y en el medio del viaje Marcos se volvió para atrás y los abandonó y volvió a su casa, volvió. Ellos dos continuaron. Cuando pasó el tiempo dijeron, vamos a hacer nuevamente a visitar a los hermanos, las iglesias que ellos han establecido. Y Bernabé quiso llevar a su sobrino, Juan Marcos, y Pablo dijo que no quería llevar a aquel que los había abandonado. Y de dos siervos de Dios tan grandes, dice que hubo un tal desacuerdo. O sea que hubo una pelea entre ellos, que se separaron. Entonces Pablo tomó a Silas y Bernabé tomó a Marcos y comenzaron viajes separados. Y cómo la obra de Dios se puede detener. Por la misericordia de Dios no se detuvo, sino que cada uno siguieron predicando el Evangelio, pero por no querer perdonar, Pablo tuvo un desacuerdo con Silas. Pero pasó el tiempo y él se dio cuenta de que a él también Dios lo había perdonado tanto. Perdonó de que él era perseguidor de la iglesia. Lo perdonó que asolaba las iglesias, que metía en la cárcel. Y cuando él estaba solo allí en la cárcel, le dice a Timoteo, escribiéndole, que le envíe a Marcos porque le era útil para el ministerio. Esto nos muestra de que muchas veces cuando nosotros no tenemos el perdón, la obra de Dios puede ser detenida. Pero así como Pablo también comprendió de que esas diferencias que tenía con Bernabé por causa de este muchacho Marcos, él la pudo superar. Nos da el ejemplo de que nosotros tenemos que también superar a cada uno de los que nos ofenden. Primeramente, nosotros debemos perdonar porque es lo que le agrada a Dios. Dios dice el Salmos que Dios es perdonador. No dice que Dios a veces perdona o Dios si quiere perdona. Dice que uno de los atributos de Dios es que Él es perdonador. Y todo aquel que viene a Él con un corazón contrito y humillado, en arrepentimiento, así como este siervo que postrado empezó a clamar pidiéndole misericordia, y la deuda que no le alcanzaba toda su vida para pagarle fue perdonada. Dios también perdona a cada uno de sus hijos. Y dice que nosotros tenemos que hacer lo que Él nos manda para que seamos verdaderos y sencillos hijos de Dios. Por eso dice que si nosotros no perdonamos, Dios tampoco nos va a perdonar a nosotros. Tanto cuesta al hombre perdonar. Tanto cuesta al ser humano dejar de lado aquel
aquella herida que quizás le causaron, aquella palabra que quizás le dolió, aquella actitud que tuvieron contra él. Y siempre lo está recordando. Y eso es como una herida que no sangra, no termina de sanar nunca. Y cada vez que se acuerda, está sangrando. Tenemos que perdonar porque hasta es saludable para nosotros mismos. Una persona que mantiene un rencor con otro no puede ser libre, porque hasta condiciona todos los actos que él tiene que hacer. Si dos vecinos están enojados, cuando uno sale a la vereda y ve que está el otro, se va a meter adentro esperando de que su vecino se vaya o que entre adentro. Si viene caminando por una vereda y ve que está viniendo el vecino, eso le hace cruzar de vereda para ni siquiera saludarlo. Y está siempre pendiente en lo que está haciendo el otro. Quizás tenemos ejemplos en matrimonios que se han roto por no poderse perdonar. Y toda la vida están condicionados, atados unos a otros, no están libres, porque están todo el día pendientes de qué está haciendo el otro. Entonces, primeramente, nosotros tenemos que perdonar, porque es lo que le agrada a Dios. Y eso ya tendría que ser suficiente para nosotros, porque es un mandato de Dios. Pero si eso no alcanza, si nosotros no perdonamos, vamos a quedar encadenados a la persona que no le perdonamos. Siempre va a estar en nuestra mente. Y aquel que no perdona a su compañero o a su hermano se levanta a la mañana y ya está pensando qué es lo que le puede hacer al otro o qué estará haciendo el otro, y están atados, no tiene libertad. Tercero, tenemos que perdonar porque es necesario para vivir en una sociedad. No podemos vivir sin estar en comunión o en contacto con nuestro prójimo. En todo momento vamos a tener que vivimos interactuando unos con otros. Y al haber una ofensa, un rencor de por medio y la falta del perdón, eso nos condiciona mucho en nuestra vida. El apóstol Pedro escribía que aún en el matrimonio tienen que estar en paz, porque o si no sus oraciones van a tener estorbo. San Marcos capítulo 11, versículo 25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Creo que la palabra de Dios es muy clara. Y hoy vivimos en una sociedad en que cada uno está mirando por sí mismo. Una sociedad muy egoísta. Y cualquier ofensa, cualquier roce que pueda haber,
se arma una discusión y ahí comienza la falta de perdón. Vemos muchos en el noticiero, en la calle, por una pequeña maniobra de tránsito, hasta cometen homicidio, por no querer ceder un lugar, por no querer ceder su prioridad de paso. Y muchas veces el hombre también, por no ceder a su pensamiento, a su postura, a su idea, a su ideología, también le entra el rencor y no quiere perdonar. ¿Y cómo se presentará el hombre delante de Dios si él no perdona a su prójimo? Dice, cuando estéis orando, perdonad. O sea que si nosotros tenemos algo en nuestro corazón que no hemos perdonado, ni siquiera tendríamos que, con ese rencor, ir a orar, porque Dios no nos va a perdonar, porque lo dice la palabra. Entonces, para ir cerrando, leemos lo que mencionamos en Pedro, capítulo 3, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La falta de perdón, aquí está hablando de la relación en el matrimonio, pero esto lo podemos llevar a todo ámbito de la vida, sea en nuestro trabajo, sea en nuestra familia, sean nuestros amigos, sean donde sea. Si nosotros tenemos ese rencor, es un estorbo que nos impide acercarnos a la presencia de Dios. Y siempre recordar de que Dios a nosotros nos perdonó mucho más de lo que nos hizo nuestro hermano, de lo que nos hizo nuestro vecino, de lo que nos hizo nuestro amigo, de lo que nos hizo nuestro familiar. Y muchas veces el hombre, por sentir la libertad y el perdón de Dios, se toma el atributo de no poder perdonar al que le debe muy poco, cuando él fue perdonado en lo mucho. Por eso, que el Señor nos ayude a que podamos comprender, dice, para que seáis sencillos hijos de Dios. Debemos perdonar porque es lo que agrada a Dios, lo que Él nos mandó. Debemos perdonar porque es saludable hasta para nuestro propio cuerpo. Cuando uno no perdona, no puede dormir, no tiene descanso, no tiene la paz, no tiene la tranquilidad. Y el Señor dijo que Él ha venido para que nosotros tengamos paz, no como la paz que da el mundo, sino una paz duradera. Pero eso está condicionado a que nosotros tenemos que entregarnos a Él y cumplir lo que Él dice. Si Él dice que debemos perdonar, lo tenemos que hacer. Muchos pueden decir, bueno, yo no lo puedo perdonar. Pero no es una cuestión de lo que nosotros podemos querer o queremos, sino que es una cuestión de obediencia
a la palabra del Señor. Debemos perdonar porque es necesario para que podamos vivir nosotros interactuando con cada uno y sin tener estorbo, ni para las cosas materiales, las cosas terrenales, y que no tengamos estorbo al presentarnos delante de la presencia de Dios. Dice, cuando traes tu ofrenda a Dios y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contigo, ve y arregla con tu hermano. Está diciendo, ve y ponte de acuerdo y perdónense. Y después sí, vení y presenta tu ofrenda. Y el Señor la va a aceptar. De lo contrario, el Señor no puede aceptar una ofrenda de aquel que no ha podido perdonar, que no ha podido cumplir lo que Él está mandando. Que Dios pueda seguir bendiciendo sus vidas. Vamos a estar de pie y vamos a estar agradeciendo al Señor. Padre bendito, en esta hora, una vez más,